Bienvenidos a Informe Semanal, un espacio de Congreso Televisión. Hoy iniciaremos el programa hablando de un tema que debería llamar la atención de todos, el proceso electoral. ¿Sabía usted que cerca de 1 millón de peruanos residentes en el extranjero acudirá a las urnas este 10 de abril? La OMPE viene trabajando para que en cada país donde haya un compatriota, este pueda cumplir su deber cívico. El informe es de Susana Espinosa. Veamos. ...884.924 peruanos residentes en el extranjero ejercerán su derecho al voto en 132 países en las próximas elecciones generales y de representantes ante el Parlamento andino, previstas para el 10 de abril de 2016. Para esto, la OMPE en Lima implementó la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, ODPE, de Lima Centro 2 Extranjeros. Estos se distribuyen en 226 locales y en 122 ciudades, ¿no? En 1.266 ciudades, perdón. Y en 3.181 mesas de sufragio, ¿no? Esta es la cantidad, digamos, que se maneja de relaciones exteriores. A través de la página web OMPE Educa se viene capacitando directamente a todo el personal de las oficinas consulares en donde se instalarán las mesas de votación, además de otros locales que establecerá el Ministerio de Relaciones Exteriores. La página OMPE Educa es una página, digamos, virtual que la Gerencia de Información y Educación Electoral de la OMPE ha desarrollado para capacitar a todo el personal de los consulados en las distintas ciudades. El mayor número de votantes peruanos que residen en el exterior se concentran en América Norte, Centro y Sur, con 596.873 electores, y Europa, con 248.953. En Asia hay 33.975 votantes, mayoritariamente en Japón, en Oceanía, 4.862, mientras que en África solo se cuentan 261 peruanos aptos para votar. Se instalarán 3.181 mesas de sufragio en 226 locales. De igual manera, se sortearía 18.000 miembros de mesa entre titulares y suplentes. El Congreso de la República estableció por primera vez el voto para peruanos residentes en el extranjero en el año de 1980, convirtiéndose en uno de los primeros países en constituir este derecho en la región. El expresidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade, recordó que en los años 2014 y 2015, las comisiones de Constitución y Relaciones Exteriores, respectivamente, aprobaron el proyecto de ley para la creación del Distrito Electoral Especial de peruanos residentes en el exterior, para que cuenten con 2 representantes en el Parlamento Nacional. Representa un acto de justicia, porque hay muchos peruanos en el extranjero, si no es la mayoría, que sus problemas no son bien atendidos por falta de logística o por falta de una serie de cosas por los consulados de diferentes partes del país. Y era hora que los peruanos en el extranjero, nuestra diáspora, pueda tener una representación en el Perú. Y es por eso que lo que se aprobó es que sean 2 curules. De las 130 que existen, 2 curules representan al extranjero. Y esas 2 curules son del Distrito Electoral de Lima. Al recordar que en países como Chile y Ecuador existe esta figura legal, explicó que la iniciativa legislativa pendiente en la agenda del Pleno sería aplicable a partir del 2021. Hay otros países como Ecuador, como Colombia, que tienen ya este sistema. Yo creo que los peruanos en el exterior, la diáspora, no pueden ser considerados ciudadanos de tercera o segunda categoría. La mayor parte de ellos se han ido no porque han querido o porque desprecian al Perú, sino por problemas económicos y por una serie de falencias de trabajo que ha habido en muchísimos años, en décadas en el Perú, y que recién con el crecimiento económico que ha habido en los últimos 15 años nos hemos recuperado, pero aún así hay peruanos que quieren venir al Perú.
A partir de las elecciones del 2001, se estableció que los peruanos residentes en el extranjero estarían representados por los congresistas de Lima Provincias y posteriormente por los de Lima Metropolitana. Tábara Castro informó que este 19 de febrero se realizará en Lima el sorteo para los miembros de mesa a nivel nacional y del extranjero. Vamos a enviar el material, ¿no?, vía el Ministerio de Relaciones Exteriores a todos los consulados del mundo, en las 1.266 ciudades que van a votar y a los 226 locales de votación. Estos locales de votación van a votar el mismo día de las elecciones acá en Perú. Al igual que en nuestro país, los residentes en el exterior que sean elegidos para el cargo de miembro de mesa, sea titular o suplente, y no cumplan con esa función, deberán pagar una multa de 197.50 soles, equivalente al 5% de una UIT. Previamente, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales para Ciudadanos Extranjeros hará llegar a todos los consulados la relación de miembros de mesa que se publicará en cada oficina consular. Luego los citarán para entregarles sus respectivas credenciales, brindándoles además la correspondiente capacitación, la misma que es fundamental para llevar adelante el proceso y que requiere el compromiso de los elegidos. Una responsabilidad con la democracia de nuestro país que asumimos todos, incluso más allá de nuestras fronteras. Como hemos visto, es fundamental que los miembros de mesa, aquí y en el extranjero, reciban una capacitación adecuada para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera y que todos podamos cumplir con nuestro deber ciudadano. Y nos vamos a una pausa, pero regresamos con más aquí en Informe Semanal. Continuamos en Informe Semanal. El Congreso de la República, respondiendo al pedido mayoritario de la ciudadanía que demanda una justicia más eficaz, aprobó la denominada Ley de Fragancia, que faculta a la policía y a las autoridades judiciales actuar de manera inmediata ante un delito detectado infraganti. La norma tiene diversos alcances. Conozcamos más detalles en el siguiente informe preparado por Walter Copa. Siendo las 11:50 del día 20 de diciembre del 2015, se va a dar por concluida la diligencia. Justicia rápida y sobre todo segura, sí es justicia. Los últimos hechos judiciales han estado relacionados a sentencias dictadas casi de inmediato por flagrancia, proceso especial previsto en el nuevo Código Procesal Penal. En el Poder Judicial señalan que las audiencias realizadas hasta la fecha han permitido un ahorro de más de 57 millones de soles. Según el Coordinador Nacional de los Juzgados de Flagrancia, desde el pasado 29 de noviembre, cuando se empezó a aplicar la ley, más de 3.000 procesos penales en todo el país concluyeron en una sola audiencia. O sea, en la actualidad nosotros teníamos proyectado, digamos, este juicio me va a durar 10 audiencias. Para eso implica papel, oficinas, acá se gasta la luz. Todo. Entonces, el coste de cada audiencia más o menos estriba en 3.500 soles, incluyendo, digamos, la parte que corresponde al sueldo del juez, secretario, fiscal, defensor, notificaciones, uso de las máquinas, más o menos 3.500 soles por audiencia. Si un juicio, en el mejor de los casos, nos dura solo 10 audiencias, estamos hablando de 35.000 soles. Si en el Perú se han llevado en la actualidad casi 3.000 procesos, estamos hablando de cerca de más de 100 millones que se debería haber gastado, ¿no es cierto? Pero si se reduce a que todo es hecho en una sola audiencia, más o menos el ahorro es significativo, es mayúsculo. El proceso inmediato procede en 3 supuestos. Cuando la persona es sorprendida en flagrante delito, la persona confiesa el delito y si hay suficiencia probatoria. En cualquiera de estos 3 escenarios, el decreto legislativo 1194 obliga al fiscal a que promueva el proceso inmediato, dejando de lado el proceso común.
El artículo 259 del Código Procesal Penal describe 4 estados de flagrancia. Cuando el sujeto está cometiendo el delito, flagrancia propiamente dicha, cuando es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, cuasiflagrancia, y cuando se le encuentra dentro de las 24 horas de producido el delito con los objetos o instrumentos del mismo, que equivale a la presunción legal, y finalmente por sindicación del testigo o víctima o por videovigilancia, lo que significa la presunción por sindicación. Sobre estos procesos constitucionales podríamos decir que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Costa Rica, de El Salvador, de Argentina, han declarado que el proceso de flagrancia es constitucional. Si aquí en el Perú los señores miembros del Tribunal Constitucional en su momento que conocerían de un proceso así pudieran resolver este caso, bienvenido sea. Pero no todos parecen estar convencidos de la legalidad de esta figura y sus alcances. Algunos especialistas sostienen que se vulnera la autonomía del Ministerio Público, el principio de proporcionalidad de las penas y se afecta el derecho a la defensa. Otro de los grandes problemas que tenemos es el derecho a defensa. Como tengo que ser juzgado de inmediato, yo no tengo la posibilidad de ofrecer medios probatorios. La ley dice, puedo ofrecer, y si me están imputando un delito grave y yo tengo la posibilidad de ofrecer algún medio probatorio, y no lo puedo hacer porque en realidad la audiencia es convocada de inmediato y son plazos perentorios, 72 horas, para que esto sea resuelto. Finalmente ese tema de la flagrancia también, que puede requerir algunos ajustes, pero es bien importante también que en el Perú se recupere el principio de orden, el principio de autoridad, el principio de legalidad y de respeto. No porque él es policía se va a plantar delante de mi carro y acusarme de que lo estoy atropellando. En un sonado caso mediático y en el marco del nuevo proceso de flagrancia, la ciudadana Silvana Buscaglia fue sentenciada a 6 años y 8 meses de prisión por agredir a un policía en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Hasta la fecha, más de 500 personas fueron encarceladas por delitos flagrantes. Esta situación podría llevar al colapso del sistema carcelario de acuerdo a las proyecciones del INPE. Su propuesta es que se promuevan otras alternativas limitativas de derechos. Por su parte, el presidente del Poder Judicial aseguró que esta proyección del INPE no se ajusta a la realidad. Invocamos al Ejecutivo para que concrete nuestra demanda adicional de una partida especial de 34 millones de soles que permita optimizar el funcionamiento de los juzgados de flagrancia delictiva a nivel nacional. El Poder Judicial ha implementado hasta el momento más de 60 juzgados de flagrancia en todo el país. Ha pedido, sin embargo, al menos 126 para poder aligerar la carga procesal. Una administración eficaz y rápida de la justicia genera mayor confianza en una ciudadanía que clama por mejorar la seguridad ciudadana. Según datos del INEI, una fracción muy pequeña de las infracciones es efectivamente castigada. Solo el 14% se denuncia y de ellas no más de una décima parte son sancionadas. Esta realidad nos ubica en el último lugar de América Latina en el ranking de satisfacción con la justicia, una realidad que necesita de todas las instituciones involucradas para ser revertida. La ciudadanía en general ha mostrado su respaldo a iniciativas como esta que buscan la celeridad en la administración de justicia. Y ahora pasemos a otro tema. Este 15 de febrero se cumplen 24 años del asesinato de María Elena Moyano, la madre coraje en manos de Sendero Luminoso. Como ella, miles de peruanos perdieron la vida a causa de la violencia desatada por el terrorismo. Pero para que nadie olvide estos acontecimientos, se ha creado el Lugar de la Memoria, un museo que nos recuerda que debemos tener presente siempre la continua tarea de reconciliación del país. Veamos el informe. Huevonear
José tamchinkaraching nirak. Inaptingmi, entonces, huklewakuspaya purisunchik nispay, señora kunatapas huklewaikurani, laduyman aysarani, parlapayaraniko, chay 1983 manta, 84, 85, hasta 87, chay desaparición hakarchinka ikara, wañuchi ikara. Hay gente que desaparece. El Perú está lleno de ellos. Hombres, mujeres y niños que no están más al alcance de sus seres queridos. Y es allí, en el territorio de la pérdida, donde entra a tallar la memoria. Esa que no nos dejará olvidar. Recordar será entonces el arma contra el terror. Frente a un mar inmenso como los recuerdos, se levanta el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Este complejo, inaugurado a finales del 2015, reúne en sus salas el horror de 20 años de terrorismo. Recordemos que esto es más que un museo, este es un lugar de la memoria, es un lugar en el cual cada uno de los visitantes debe experimentar, por un lado, aquellos que hemos sufrido este periodo de violencia, cada espacio y cada lugar llamará nuestra memoria emotiva. Pero aquellos que no lo han sufrido, que no han estado en este periodo, podrán tener una experiencia sobre lo que ha sucedido y un impacto. La muestra se inicia con una imagen que resume las contradicciones del país. Una de las primeras mujeres que ejercía su derecho a voto en la localidad de Chuschis en 1980. Allí fue donde cayó el primer golpe de Sendero Luminoso, quemando las ánforas, el origen de la violencia. El recorrido continúa y el espanto aumenta. Ahora son las voces de quienes debieron salir corriendo, los desplazados. Fueron más de 600.000 peruanos quienes dejaron todo e iniciaron un vía crucis para huir de la violencia desatada por Sendero y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Fotos y videos recuerdan las masacres de Putis, Uchurajay y la del pueblo Ashaninka. Cada persona vivió de manera muy particular el horror de los años de la lucha contra el terrorismo. Y aquí, en el lugar de la memoria, se pueden encontrar los testimonios de manera interactiva de algunos de los personajes que sufrieron en carne viva el dolor de la pérdida de un ser querido. Tienes que ser fuerte porque Luz, tu papá está muerto. Cuando me dijeron eso sentí una desesperación muy fuerte, ese impacto de haber conversado con una persona temprano y verle en un rato, acercarme a él, tocarlo. Tenía 6 perforaciones dentro de la casaca, todo lo que había perforado la bala. Y lo toqué, lo sentí caliente. Y la bomba estaba sembrada abajo donde estaba el carro, ahí estaba la bomba. Reventó la bomba, yo quise salir y ahí me agarró la bomba. Bueno, la carrocería me salvó a mí. Quise salir y me voló la pierna. Ya en el segundo nivel, una de las salas más conmovedoras quita el aliento. En la oscuridad se escuchan los audios de la gente que narra cómo los separaron de sus familias. En el medio, un ánfora contiene estos pequeños libros con las fotos y una breve biografía de quien ya no está más. Pero, ¿cómo probarle al mundo que un ser querido existió si no se tiene ni siquiera una foto de él? Los deudos se aferran a lo que tienen a la mano para demostrar que tuvieron parientes o amigos que escribieron,
que sintieron frío, que estudiaron, que trabajaban, gente con quien pasaban el tiempo, que eran parte de un país que nunca más será el mismo sin ellos. Allí todavía quedan muchos espacios vacíos que pronto albergarán nuevos retazos de memoria. Es el espacio de los desaparecidos, el cual va a ir siendo cada vez más compuesto por objetos que sus familiares puedan entregar al lugar de la memoria. En consecuencia, hoy tenemos aproximadamente unos 300 espacios para poder ser colocados con objetos personales de aquellos desaparecidos. La muestra continúa con estampas de los años aciagos, atentados que finalmente llegaron a la capital, pero también hombres y mujeres valientes que enfrentaron al miedo. Ahí están estos bordados, hechos por los deudos, recreando escenarios de esos días, como transmitiendo lo que late en sus recuerdos. Reclaman justicia. El arte también es una forma de recordar. Aquí también pueden verse algunas muestras de las casas de la memoria que se ubican al interior del país y que conservan el recuerdo de aquellos hombres y mujeres desaparecidos durante la lucha contra el terrorismo. Una réplica del famoso queso ruso, usado por los terroristas para atacar civiles y militares, queda como vestigio de los días en que vivimos con miedo. Está allí, en el espacio asignado a mostrar las bajas que sufrieron las Fuerzas Armadas. El lugar de la memoria está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Como señala el Nobel Mario Vargas Llosa, es importante que no sea visto como un museo, sino como una institución viva, donde vayan llegando cada vez más testimonios de los progresos o retrocesos del Perú en el campo de los derechos humanos y la violencia. La esperanza es que de tanto recordar, no nos vuelva a pasar. Hacemos una pausa y volvemos con más, aquí el Informe Semanal. Seguimos en Informe Semanal. ¿Sabía usted que don José de San Martín y Simón Bolívar vivieron en la misma casona cuando les tocó dirigir el destino del país? El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú presenta la muestra La Quinta de los Libertadores, un fascinante viaje al pasado que nos remota hasta los albores de nuestra independencia. El informe es de Cecilia Malpartida. Veamos. Esta casona guarda en sus paredes el testimonio de haber albergado a dos figuras fundamentales en la independencia del Perú, José de San Martín y Simón Bolívar. Ambos personajes escogieron para vivir este hermoso lugar que el tiempo y la historia terminaron bautizando como la Quinta de los Libertadores. La exposición de la Quinta de los Libertadores en la casona, que hoy es el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, permitirá conocer más sobre la vida de estos dos hombres que comparten el destino de ser baluartes en la lucha por la independencia del Perú. Aquí entramos a la recreación de uno de los ambientes de la Quinta. Bolívar, cuando se retira del país en 1826, deja un inventario de todo lo que contenía esta casa, esta quinta, este rancho. Aquí se detallaba hasta el más mínimo objeto. Se sabía que, por ejemplo, habían cubiertos, habían servilletas, de qué material era. Es un inventario muy preciso. El recorrido inicia con ambientes dedicados a don José de San Martín y su plan de gobierno, en los primeros días posteriores a la declaración de la independencia. El ambiente inmobiliario de la época nos remite de inmediato a los años iniciales de la República. Este es un mueble, un secreter, un mueble que le perteneció a San Martín. Es muy probable que desde esta casa él también haya hecho despacho y haya utilizado este escritorio.
usted a la mano derecha va a ver el estandarte que flameó en las provincias del norte y con la cual juraron la independencia. El original está aquí en el museo, pero por razones de conservación no se han podido exhibir. Entonces he hecho una réplica exacta de ese estandarte. Entre las reliquias históricas podemos encontrar este sable corvo que acompañó al Libertador en todas las batallas en las que demostró valentía y arrojo. Es el testigo metálico de aquellos tiempos de coraje y convicción. Aquí es un tema un poco ya, digamos, económico, ¿no? Es un poco alguna de las medidas que da San Martín, como es la libertad de vientre, el tema de la esclavitud, que aquí lo desarrollamos de manera gráfica, con algunos instrumentos de castigo de lo que significaba en ese momento la esclavitud. Los visitantes también pueden apreciar las recreaciones del despacho y comedor de Bolívar y conocerán además el Salón de las Tertulias, donde se significan estampas y diálogos de época. Este ambiente, este salón que está titulado como Salón de Tertulias, tiene que ver un poco con esta etapa conspirativa. Es obvio, estamos en una época de mucho movimiento, de mucho conflicto. Están haciendo la República. Entonces, desde antes y durante y después, es muy probable de que en estos ambientes, en estos salones, se haya discutido, se haya complotado. Y eso es lo que de alguna manera hemos querido nosotros mostrar aquí, ¿no? Como una cosa permanente. Mira, por ejemplo, se sabe que en el salón principal había un cuadro de Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Porque Bolívar era un admirador de Napoleón. Entonces hemos procurado colocar todos estos detalles para que la recreación sea lo más cercano a como pudo haber sido cuando Bolívar estuvo aquí. Aquí nos hemos esmerado muchísimo en que esto quede lo más cercano a como pudo haber sido, pero por lo demás hemos recurrido a exquisiteces que tiene nuestra colección, como por ejemplo esa escribanía de plata de época, una verdadera joya, que la ponemos cabalmente para que sea exhibida y muestre toda su belleza pues, en este espacio, ¿no? Ernesto, este es un ambiente para el general Simón Bolívar, un ambiente muy privado, donde muchas noches conversaba con una compañera que era Manuela Sáenz. Así es. Y no es justo tampoco tratarla solamente como una compañera sentimental. Manuela Sáenz es mucho más que eso. Es una mujer con una visión, una mujer de avanzada. Es una mujer que tiene ideas políticas bien definidas y bien claras. Y de alguna manera hemos querido dedicarle a ella un ambiente. Cerrando el recorrido, este óleo evoca la última batalla entre patriotas y realistas. Fue el 9 de diciembre de 1824 en la Pampa de Ayacucho, en las alturas del distrito de La Quinua, donde se selló la libertad del Perú y de toda Sudamérica. Este museo recoge también el tiempo previo a la emancipación. Allí está la historia de José Mariano de la Riva Agüero, quien ya en 1809 era un abanderado del movimiento independentista, organizando a la milicia que operó cerca de la capital, y en 1820 al batallón Numancia, famoso por ser el escuadrón al servicio del rey de España que decidió incorporarse al ejército libertador. La Quinta de los Libertadores es un aporte que brinda el museo para todos los peruanos y personas interesadas en conocer más sobre los retratos, muebles, esculturas y textiles asociadas a la emancipación del Perú. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima semana aquí en Informe Semanal.